Muy queridos hermanos y hermanas, aquí estamos con un mensaje para ustedes. Estoy con un gran sacerdote. Como dice la palabra, este es un hombre según el corazón de Dios. Y un sacerdote que la iglesia lo ha elegido para servir en tantas comunidades parroquiales y también para servir a la iglesia en el ministerio exorcístico. Es socio y miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas que está en el Vaticano, mi querido padre Dorian, pero un sacerdote con el corazón de Dios, se los digo. Y hemos tenido la oportunidad de tener varias celebraciones, padre Dorian, juntos. Sí, este me hace una bendición y una gracia. Es una gracia especial. Yo he estado en esas noches bellas de Jericó, en esa celebración de gracia que tuvo en nuestra iglesia hermana de Valledupar. Un abrazo al excelentísimo Monseñor Óscar José. Y él contentísimo, agradecido también con su visita a la diócesis, que fue rápido y que no tuvo la oportunidad de saludarle, pero que agradecido. A nuestro obispo, a Monseñor, muchas gracias al señor obispo, y a mi obispo también, Monseñor Juan Vicente Córdoba, un gran pastor. Y quiero de verdad agradecer, han sido noches de victoria en Valledupar y aquí en Bogotá. Creo que el diablo no estará contento. Dos exorcistas, dos exorcistas y un gran exorcista que es usted, padre Dorian. Una pregunta que usted me quiere hacer, padre Dorian, a otro hermano sacerdote en este ministerio exorcístico. Aprovecho lo primero, el ministerio del exorcismo es un ministerio de consolación y de misericordia. Amén. Eso, tenerlo siempre presente, que nosotros somos los servidores del Señor, un canal por el que pasa la gracia de Dios primero a nuestra vida y luego a la de ellos. Si este canal está limpio, ese flujo va a llegar limpio a ellos. Y si este canal no tiene ningún obstáculo, el flujo va a ser más fuerte para contrarrestar la acción del mal. Y es lo primero que está en el ritual del exorcismo, ¿no, padre Dorian? La protección para el exorcista, porque necesitamos la fuerza del cielo, nosotros los exorcistas, para cumplir ese ministerio de consolar el alma, de llevarle la fuerza del cielo al alma que es golpeada. Y ahora sí surge la pregunta, padre, ¿cuál sería la tarea principal de un exorcista? ¿Cuál es la mayor tarea que enfrenta un exorcista? Padre Dorian, siguiendo el ejemplo de un gran sacerdote, exorcista, el Padre Amor, y que yo sé que la iglesia en su momento tendrá que abrir ese proceso, porque fue un hombre con una vida santa. Un hombre muy bueno y muy santo. Un hombre que hizo reír. Un hombre que llevaba como ministro del Evangelio la alegría. Porque donde está la alegría y donde hacemos reír, tengamos que hacer lo que tengamos que hacer. Bueno, el padre Dorian sabe lo de las locuras que yo hago, pero quien hace reír, Salmo 41, feliz es el que lleva esa alegría al que está sufriendo, porque Dios le alegrará sus días aquí en la tierra y Dios alejará el mal. Y Dios alejará el mal. Por eso yo pienso que una tarea del exorcista es llevar esa alegría. San Pablo nos lo dice en la palabra: estad alegres en el Señor. Os lo repito, saltad de gozo. Desde la prisión, donde el demonio quería encerrarlo, él dice: no, ustedes estén alegres. Y allá recordaremos esa bella carta cuando les dice: aunque me hayan dejado solo, espero que Dios no se los tenga en cuenta, porque Dios me ayudó. Dios me ayudó. Cuando llevamos la alegría, padre Dorian, Dios nos ayuda, y dice San Pablo, y me ayudó a llevar el Evangelio, la buena nueva, a los que no la habían escuchado, y me libró de la boca del león, y me librará de todos los males, y me llevará a estar con él. Pienso, padre Dorian, qué bonita pregunta, que una de las tareas que nosotros tenemos como exorcistas en la iglesia, lo primero es llevar la alegría, porque donde está la alegría no puede estar el que trae tristeza. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, dice la Virgen María, y dichosa tú, dichosa, eres feliz, porque has creído que lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. El que lleva la alegría, lleva la fe, cree en el poder de Dios. Y creo que la tarea del exorcista es llevar la alegría, abrazando, como usted lo dijo al comienzo, con misericordia, porque quien es abrazado por la misericordia de Dios, el mal no puede estar allí. Y yo digo,
El exorcista tiene que ser el primer sacerdote de una diócesis que abraza con misericordia a su obispo, de quien somos colaboradores, a nuestros hermanos en el presbiterio, en el sacerdocio religiosos y a nuestras comunidades. Es el que abraza con la misericordia para llevar el consuelo de Dios. Y cabe claramente desde nuestra vida cristiana el triple uno, ¿no? Sacerdote, aquel que santifica desde la herejía, desde el amor; profeta, aquel que enseña; y la otra es rey, aquel que gobierna desde el servicio del más necesitado. Eso es dentro de la vida cristiana, que es el bautismo. Y luego de nuestro ministerio cabe claramente, ahorita que usted decía de San Pablo, cuando él dice yo soy apóstol, nosotros estamos llamados a ser heraldos, apóstoles y maestros. Amén. Heraldo, porque llevamos una noticia que trasciende; apóstoles, porque somos enviados por el mismo Jesús que aquí está en el centro; y maestros, porque enseñamos desde el testimonio y desde la vida, desde la coherencia. Entonces me alegra que hoy nos pueda decir usted, Padre, con la experiencia mucho más grande que la mía, pero de que la tarea principal, llevar la alegría de Jesús. Y no se equivocó el Papa Francisco cuando dijo, ¿no? La alegría de evangelizar, la alegría de llevar a Jesús. En una audiencia que estaba con el Papa, que lo fui a saludar, entonces cuando lo saludé lo fui a besar y me dijo, ¿usted me va a besar? Y le dije, yo no pierdo la oportunidad. Y el Papa me dijo, no pierda el humor, hay que llevar esa alegría. Feliz, feliz, lo anuncia el Salmo. Mi Padre Dorian, yo quiero aprovechar a este gran hermano sacerdote, gran párroco y pastor, un gran exorcista de nuestra iglesia. Lo quiero invitar, mi Padre Dorian. Quisiera hacerle una pregunta, pero no sé si lo podamos hacer. ¿Cuál ha sido la experiencia? Porque a veces nos dicen, Padre, lo del exorcista en las películas ¿es real o es más fuerte en la vida real? Y yo pienso que es más fuerte en la vida real, mucho más fuerte, mi Padre Dorian. Así lo expresó San Juan Pablo II. Lo que nosotros vemos en la televisión y en los libros es un poquito de lo que realmente son los ataques, son las perturbaciones, lo que nosotros manejamos. Y si le preguntara al Padre Dorian, de todas las experiencias en su ministerio exorcístico, ¿cuál ha sido la más difícil y cuáles son esas acciones del demonio? A mí me han escuchado mucho, pues aquí en este canal de YouTube del Padre Chucho, pero yo voy a estar también con el Padre Dorian. Pero de esas experiencias, usted me preguntara, Dios mío, me pone aquí a llorar, pero ¿cuál de esas experiencias, Padre Dorian, y cuáles son esas acciones del mal y cómo evitarlas y cómo cuidar? Es que el mal no golpee. Perdóneme, aunque yo digo, si Dios da permiso de que el mal entre, porque es el único que puede dar permiso, es Dios, es porque el Señor tiene un plan mayor de gloria y de bendición. Pero ¿cuáles son esas? Y eso es cierto, si Dios no tuviese el control de esa situación, jamás permitiría que nosotros fuésemos tentados, probados, zarandeados por el mal. De las mayores pruebas, yo siempre digo que el demonio, cuando no puede por tus pecados, te ataca por los seres que tú más amas. Y pienso que las acciones más duras del demonio, cuando se mete con los seres que tú más amas. Lo demás, nosotros sabemos que de Dios hemos de esperar lo mejor, Padre. Del demonio tenemos que prepararnos para lo peor. Y nosotros lo sabemos desde el primer momento que le dijimos sí a Dios, tanto en el ministerio sacerdotal como en este ministerio de la consolación y la misericordia. ¿Por qué? Porque los grandes ataques nuestros no vienen de afuera. Los grandes ataques nuestros vienen de dentro y de personas muy cercanas a uno. Y eso es lo que más a uno lo desestabiliza. Y lo duro cuando se te meten con los seres que tú más amas. Pero bueno, aquello que nosotros le predicamos a los hermanos es lo que hemos de vivir. Las acciones del demonio, claras. Pero me quiero detener ahí, porque sí, yo sé que esto que ha dicho el Padre Dorian, además lo he acompañado. El mal sí que lo golpeó, y con algo muy sagrado, que me alegré de abrazar cuando estuve allá en Valledupar. Yo lo entiendo. Y las lágrimas que usted tuvo en su corazón y que hay en sus ojos, mi Padre Dorian, yo también las tuve. Ahora que lo veo, se me abueló, Padre Dorian, mira estos curas, porque a mí me pasó uno de los momentos más duros. Algunos piensan que la posesión diabólica es la acción más fuerte del demonio, y esa no es.
La acción más poderosa del demonio no es la posesión diabólica, porque muchos que han sido poseídos diabólicamente han vivido la santidad. Y esa posesión no ha impedido que el cielo dé la gracia y la santidad y la vida eterna. La acción más grande del demonio es la condenación del alma. Pero en la posesión diabólica, que es una parodia del misterio de la encarnación, se tienen que dar 4 cosas, 4 manifestaciones del demonio. La primera, escúchenla bien, la aversión a lo sagrado. Padre Dorian, utilizamos los exorcistas, yo por lo menos coloco 3 sobres vacíos y en uno coloco un sacramental, la medalla de San Benito, la medalla de la Milagrosa. Si la persona sin saberlo le destruye, ahí hay una señal. Esa es una señal. Una manera de discernir si la persona... Discernir, porque no podemos hacer exorcismos para comprobar si sí o no. Lo segundo, es una fuerza que supera la capacidad de la persona. No es entre dos, es una fuerza que usted y yo conocemos, que rompe manos y puede matar a alguien de un Sí, es una fuerza sobrenatural. Sobrenatural. Que puede mover cualquier objeto, cualquier cantidad de hermanos los puede mover. En las infestaciones, mire lo que hace el mal, ¿no? Lo tercero, se tienen que dar simultáneamente la aversión a lo sagrado, la fuerza sobrenatural, el lenguaje que utiliza, que sin hablar hebreo lo habla, sin hablar latín lo habla, y hay un lenguaje que no puede tocar, que es el lenguaje que dice San Pablo en la carta a los Corintios, en la primera carta, capítulo 14, que es el don de lenguas. Por eso los exorcistas, allí es muy importante ese Señor mío y Dios mío, la confesión de Santo Tomás y el don de lenguas. Y lo cuarto es el auscultamiento de la conciencia del exorcista. El demonio entra, golpea, pero simultáneamente se tienen que dar. Por eso los exorcistas, cuando nos dicen que hacemos exorcismo público, no, tiene que ser privado. Y ahí una vez el demonio fue durísimo. Como usted lo decía, Padre Adrián, las lágrimas que le sacó con un familiar suyo cercano, conmigo lo hizo el demonio, fuertísimo. Y eso me llevó a tener una acción que jamás me la imaginé que pudiera enfrentarla, y de verdad que es muy doloroso. Ahora sí, mi Padre Adrián, que ha interrumpido las acciones del mal. Bueno, la primera acción es la acción ordinaria, que es la que nosotros conocemos, la tentación, y siempre esclarezco que nunca Dios tiene necesidad de tentarnos. Porque el demonio nos tienta porque no nos conoce. Dios lo sabe todo de nosotros. Ahí está el Salmo 139, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Y ahí están los atributos de Dios. Y me conoces. Todas nuestras sendas le son familiares, pero es este Salmo 139. Entonces no tiene necesidad Dios de tentarnos. Y mucho menos de probarnos. Quien nos tienta y nos prueba es Satanás, para conocer cuál es la parte más débil y más frágil de nosotros. Y una vez que conoce ese campo, es donde él ataca. Cuando nosotros resistimos la tentación desde la gracia divina, nos fortalecemos más. Por eso dice Jesús que en cuanto venció la tentación que le aconteció, los ángeles de Dios se pusieron a su servicio. Le servían, y salía de él una fuerza para sanar a todos los enfermos y liberar a todos los cautivos. Y si Dios da una prueba, está en el libro de Daniel, en el capítulo 9, solo Dios sabe dar pruebas de amor a los que le aman y escuchan y meditan en su palabra día y noche, es decir, siempre. Ahora, ¿por qué Dios la permite, Padre? Porque también uno dice, pero ¿por qué Dios no evita? Conociéndome a mí, ¿por qué no evita que yo me enfrente a eso? Y mire que el Padre nuestro dice, no nos quite, no nos dejes caer en la tentación. Mire que podría decir, quítanos la tentación. Dice, no nos dejes caer. ¿Por qué? Porque a través de la tentación Dios nos permite conocernos. A través de la tentación Dios está respetando la libertad nuestra. Tú tienes los dos caminos. Aquí tienes el bien, aquí tienes el mal. Yo te he dado la fuerza y te he dado la capacidad de elegir. Tú eres quien tomas o el de la vida o el de la muerte. Pongo delante de ti vida y muerte. Elige la vida, dice Dios. Eso, y vivirás tú y tu familia. Y el mejor ejemplo es Job. Correcto. Al que el diablo le quitó todo. ¿Y qué dijo Job? Yo te conocía de oídas. Hoy mis ojos te han visto. Pero ahora te conozco. Sí, eso. Desnudo salí del vientre, desnudo volveré a él. Dios me dio, Dios me quitó. Bendito sea el nombre. Ahí queda claro que Job, por la gracia divina, es capaz de vencer los 3 momentos más duros de la existencia humana.
la muerte, y no de cualquiera, sino de sus hijos. La enfermedad y la crisis económica. Los tres golpes más duros. Y a todo responde desde la fe. Por eso, bueno, otra cosa que digo, desde la tentación, Dios nos fortalece. La tentación nos permite agarrarnos más de Dios porque solo no podemos. Entonces, esa es la primera acción del demonio. Y la última acción es la acción extraordinaria. Cuando ya el demonio logró franquear, cuando ya el demonio conoce nuestra debilidad, cuando ya el demonio conoce por qué campo meterse, actúa de esta manera. Lo primero, las opresiones demoníacas. ¿En qué consisten las opresiones, Padre? En crear unas dependencias. Alcohol, eso es una opresión. Nos llevan a droga, la ludopatía. Hoy hay otra nueva que se llama la nomofobia, que es el manejo irracional de las pantallas, de los dispositivos, que ya usted no da para quitarle una criaturita de 7 o 8 años. ¿Y qué decir de un joven? Eso se llama nomofobia, todo este tema. Entonces, y así el tema de pornografía, el tema de todas las aberraciones sexuales que hay en la misma pornografía, crea una dependencia, se llama opresión, ya una fuerza. Y lo primero que se da es la negación. Yo no soy alcohólico. ¿Yo quién dijo que soy ludópata? ¿Quién dijo que yo soy drogadicto? Mire que hay un rechazo total, eso se llama opresión. ¿Cuándo sabemos que estamos oprimidos? Cuando ya no tenemos el control. Y ya entramos a separarnos, a alejarnos de los seres que nos pueden ayudar. Ya son nuestros enemigos todo el que trata de ayudarnos. Hay una opresión. Que es puerta, y si lo miramos desde una parte científica, en la ciencia, los especialistas en la salud de la mente, hay unas puertas que se abren en la psicosis que no tienen regreso, y desde ahí esa puerta se abre a cosas muy dolorosas para quien lo vive y para la familia, para los que están al lado. Podría decir, Padre Dorián, como le digo a usted que está hoy con nosotros aquí en este canal, ¿qué decirles? Yo les he hablado mucho, pero ¿qué consejo le da para evitar esta situación? ¿Qué podrían hacer los laicos y cómo lo podrían evitar? Fíjense que el Padre Dorián nos habla de las tentaciones. Jesús fue llevado al desierto y fue tentado, y el demonio no utilizó la palabra de Dios en las 2 primeras, pero en la tercera sí la utilizó, manipulando, pero porque Jesús venció desde la gracia y desde el poder de su Padre y desde el poder que tiene la palabra creadora de hecho, del Señor. Yo siempre he dicho que la iglesia es sabia, por eso es madre y maestra. Si nosotros tomamos el catecismo de la Iglesia Católica, ahí nos da las claves para contrarrestar el mal. Primero, el misterio que debemos creer, la fe. Una fe inquebrantable, una fe indubitable, esa absoluta confianza en Dios. Por eso dice misterio que debemos creer. Y en este del misterio que debemos creer es abandonarnos totalmente a los brazos de Dios. Por eso, de hecho, hoy en la noche de Victoria lo estaremos hablando, lo que dice Santiago. Santiago 4:7 dice, sométanse totalmente a Dios y Dios le entregará la victoria. ¿Contra quién? Contra Satanás. El demonio se aleja. Entonces, lo primero, tenemos ahí claramente nuestra fe. La absoluta confianza que en mi fuerza no puedo y que Dios todo lo puede. Que Dios está conmigo. De hecho, ayer decía la palabra eso. En el mundo van a encontrar ustedes dificultades, van a contradicciones, los van a perseguir, incluso les van a matar y van a creer que están dando culto a Dios. Pero hay un detalle, no tengan miedo. No tengan miedo, yo he ¿Por vencido qué? al mundo. Porque Él ha vencido el mundo y porque Él está con nosotros. Y nos decía las claves para nosotros contrarrestar el mal, perseverar. ¿Y perseverar en qué? En la fe. Algo que habla el Padre Dorián en esta primera de la opresión, yo les digo, lo dije en Valledupar y lo digo aquí en el santuario y para ustedes. ¿De dónde viene el miedo? ¿Cuándo nació el miedo? ¿Cuándo aparece el miedo? Recuerden cuando el hombre y la mujer en el paraíso, en la desesperación, salen del plan de Dios. Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y Adán le responde, vi que venías, sentí el ruido, que tú te acercabas, sentí miedo y me escondí. Sentí miedo, aparece el miedo.
y me escondí. ¿Pero por qué aparece el miedo? Porque estaba desnudo. ¿Quién desnuda? El demonio. Quita la vestidura de la gracia. Y la desnudez en la Biblia, se sintió desnudo y se lanzó al agua, representa la soledad, y una soledad eterna es el infierno. Es el miedo que en Job lo decía el padre Dorian, la muerte, la enfermedad, la ruina, el miedo a quedar desnudo. Y fíjense qué bello es Dios, porque Dios dice, no tengas miedo, que yo ya tengo tu vestidura. Yo ya, es la primera sangre que cae, yo tengo tu vestidura para ti. No tengas miedo, porque a donde te quería llevar el miedo, yo ya llegué. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que el Hijo, Hebreos 2:14, destruyera a la propia muerte. No solo las obras del mal, allá en la tercera carta de San Juan, sino que destruyera el mal. Dios te dice, no tengas miedo, porque lo que te traía el miedo, yo ya estuve allí y lo he vencido. Entonces, con la fe en el Señor, pero también aceptando el sacrificio que nos lleva a vencer el miedo, ese miedo que nos va destruyendo. Y que recuerden cuando los talentos, pero ¿por qué? ¿Qué hiciste con el talento que te di? Sentí miedo y lo escondí, porque sé que eres un Dios. Y si sabías que yo soy un Dios que exige, ¿por qué escondes? Porque el miedo nos lleva a esconder la gracia, la gloria, los talentos. Bueno, mi padre Dorian, yo empiezo a hablar y ustedes no, el invitado. No, y esto mire que apenas tocamos una sola, y mire todo lo que se puede abordar. Este es un campo de nunca acabar, Padre, y de cada día va subiendo. Entonces, si les decía, la fe que nos lleva a orar, por eso dice el misterio que nos sostiene, la fe que nos lleva a celebrar los sacramentos, la fe que cada día nos fortalece y nos nutre la palabra, y la fe que nos regala la gracia de vivir aquello que predicamos. Amén, y aquello que nos predica, los mandamientos, la moral cristiana, la ética. Por eso, misterio que se debe creer, celebrar, vivir, y lo que nos sostiene. La fe, que ahí entraría todo el tema de lo que acabo de tocar. Que nos lleva a orar. Sí. La fe que nos lleva a celebrar los sacramentos. La fe de aquello que nos lleva a vivir realmente al estilo de Jesús, los mandamientos, la moral cristiana, la ética, y aquello que nos sostiene, que es la oración. La palabra, el deleitarnos. Lo segundo de esta acción extraordinaria, las infestaciones o contaminaciones, todo lo concerniente al maleficio. Háblese de maleficio, el arte de perjudicar a alguien con ayuda de Satanás. A través de entierro, se contamina la bebida, se contamina los alimentos, se contamina la ropa, se contamina los lugares, se contaminan los animales. Son elementos putrefactos para hacer daño. Inclusive, hay personas que se los he dicho, que para decir, es que yo me quiero casar con el vecino, entonces yo le llevo la foto al maléfico, al brujo, al santero del vecino, y hacen un muñeco parecido al vecino. Padre, pero eso no es pecado, porque es que yo me quiero casar con él, yo quiero algo bueno. No, pero es que él sí quiere y Dios sí quiere. Ese es el propósito de Dios en ti. Entonces tú vas en contra de la voluntad de Dios. Entonces las infestaciones, si la opresión, donde está la obsesión, la vejación, la posesión tocan al hombre, la infestación no toca al hombre, toca todo lo externo, todo lo que está, todo lo externo, y lo que utiliza el hombre. Eso, entonces ahí tenemos la segunda, que es la infestación o contaminación, lo que tiene que ver con la brujería, la hechicería, la magia, la superstición, todo lo que encierra el maleficio, los vudú, un muñeco que te represente. Y lo que hace el demonio en los lugares donde tú estás, todo es luces apagadas, las prende. Sí. Golpes. Pero ya ahí sería una perturbación externa. Cuando el demonio no puede hacerle nada en absoluto a usted, ya que la tenía San Pío de Petrelcina. Me puede apagar las luces, el sonido lo puede dañar, todo está dado, y él me puede esconder la llave, no me funciona el vehículo, eso se llama, esa es otra, esa es perturbación externa. Cuando el demonio no tiene dónde franquear, utiliza lo externo para obstaculizar ello, que nunca lo logra. Y ahí infesta el mal. Eso. Okay. Lo tercero son las vejaciones, que es la presencia de un espíritu, que ahí sí va a lo interior.
ya pone un espíritu que usted lo perturbe y lo oprima. Y hay espíritu de enfermedad, de ruina, de destrucción, de muerte, todo lo que usted quiera. Un espíritu puede tener relaciones sexuales, claro que sí. Es manejado por un demonio que se llama Lilith, otro que se llama Asmodeo, otro que se llama Astarot, lo puede hacer, que son los famosos espíritus incubos y sucubos. Eso ahí, esto y ahorita empiezan a preguntar, espíritus, explíquelos de una vez, mi padre Adrián. Yo lo he hablado, pero... El tiempo es el que no, pero ya esto abre, que sé que habrá una oportunidad de que nosotros le llamamos cara a cara con un exorcista, que podamos estar abiertos. Aquí están dos exorcistas. No, yo sé que Dios nos va a regalar esa gracia. Entonces lo tercero son las vejaciones. Lo cuarto son las posesiones demoníacas. Cuando ya el demonio, el 70%, nunca la totalidad de la... Acuérdense que lo que el demonio ataca es que es el alma, que es lo último que él puede atacar, Padre, porque es la memoria y la inteligencia y la voluntad. Pero cuando ya yo hago pacto con él, o algún familiar hizo pacto con el demonio y me ofreció a mí, ya el demonio, eso se crea una posesión. Y se puede tomar, él puede tomar posesión de mi persona o de cualquier lugar. Puede poseerlo el demonio. Por eso se llaman casas poseídas por el mal. Y son todas las diversas manifestaciones que nosotros conocemos. Y lo último, que ya el Padre lo tocó, que son las perturbaciones externas. Cuando yo estoy tranquilo y no doy para dormir, me puede alar la sábana, me puede apagar las luces, me puede aruñar, incluso me puede golpear. A Pío lo golpeaba, imagínense, físicamente. Y lo mismo al santo cura de Ars. Hay un libro que le agradecemos a nuestra iglesia, que detrás está el dicasterio para la doctrina de la fe, el dicasterio para el clero, el dicasterio para el culto, y son las líneas guías para el ministerio exorcístico. Sí. Ahí se aclaran los términos, quedan bien claros todos los términos y también los caminos que tenemos de gracia en la iglesia. Pues nos alegra este momento. Mi padre Dorian. No, padre, y queda algo que siempre he querido tocarlo, y yo sé que Dios nos va a regalar la gracia. De hecho, puede hacerse desde cara a cara con un exorcista, se podría hacer desde el canal de usted, de aquí, del santuario, y es, ¿qué debe de hacer un laico? ¿Hasta dónde llega el exorcista? ¿Qué puede hacer un sacerdote que no tiene esta facultad de la iglesia, en caso que se le presente un tema y qué puede hacer un laico? No lo puede hacer, ¿qué puedo hacer? Eso. Porque los exorcistas no lo tengo y bien ocupados o no están y estamos viajando de un lugar. No, y por eso yo voy a aprovechar ¿qué también. pueden hacer? La oración de precativa. Sí. Y el camino de precativo. Eso. Que lo pueden hacer nuestros hermanos sacerdotes, lo pueden hacer los laicos. Es un camino de precativo que precisamente la iglesia nos lo enseña con los sacramentales. Si los maléficos, se los he repetido, utilizan elementos putrefactos, compactos con el demonio, para hacerle daño a una persona y a un alma, la iglesia nos da los sacramentales con una gracia y una bendición especial para llevar al bien y para llevar la victoria de Dios sobre el mal, que es el único que tiene poder y es el bien. Hay un libro que pronto yo sé que Dios nos va a regalar la gracia de sacar, y es Contra el bien nadie puede. Que aquí está todo lo concerniente tanto a este ministerio del exorcismo como también al ministerio de la liberación y de la sanación. ¿Qué puede hacer un laico? ¿Qué puede hacer cualquier sacerdote? ¿Qué puede hacer hasta incluso un papá? Contra el bien nadie puede. Ese título me gusta, y yo le quisiera añadir, al que es de Dios no le pasan cosas malas, al que es bueno no le pasan cosas malas. Y aunque le pase, Padre, saca lo bueno. Porque lo todo, Romanos 8:28, sí, todo le sirve para el bien. Y nosotros estamos con el que tiene el poder, que es el bien. Vino a los suyos no lo recibieron, pero los que lo recibieron les dio poder. Y llevan Por ese eso poder. cerramos este momento diciéndole a los hermanos algo que es precioso. Todo va a estar bien, Padre. Y todo va a estar bien porque sí ha sido el deseo de Jesús. Cuando nosotros lo tenemos en el corazón, todo lo que acontece en nuestra vida es para el bien y la salvación de las almas. Todo va a estar bien. De hecho, hay una canción cristiana que dice eso: todo va a estar bien. Y es bonito porque, de hecho, hoy lo diré, el regalo que le hizo Betsabé
a su hijo Salomón, cuando el rey, fue un anillo, y le puso 3 letricas. La T, se lo puso en hebreo, pero yo la voy a decir en español. T-E-P. También esto pasará. Todo en esta vida pasa. Lo único que perdura es el amor de Dios. Todo pasa, Padre. La flor se seca, la hierba se seca, la flor se marchita, pero Dios no pasará jamás. Y Romanos, allá en el capítulo 8, dice que los sufrimientos de este mundo no son nada comparados con las bendiciones y la gloria de Dios. Y el libro de Job, en el capítulo 42, capítulo diamante para traer la doble bendición. Hay que orar por los que nos han hecho daño, hay que orar por los que dicen que son amigos nuestros y nos han hecho daño, porque quien ora por ellos tendrá doble bendición en su vida. Sí, es así. Aquí les damos la bendición. ¿Y por qué una doble bendición, Padre? Cuando nosotros oramos, cuando nosotros perdonamos y cuando nosotros bendecimos a aquellos que nos han hecho mal, porque estamos contrarrestando el mal desde la raíz. Si yo pago mal por mal, lo que engendra es violencia y más maldad. Pero si yo ataco desde la oración, desde la bendición, desde el perdón y desde el amor, ¿sabes qué estoy haciendo? Destruyendo la espiral de violencia y destruyendo la espiral de maldad. Y mi padre Dorian, una cosa, ¿a quién le llegó la doble bendición? ¿A los que le decían a Job, maldiga, muérase? No. ¿A quién le llegó la doble bendición? Al que oró, al que oró, al que oró. Si el mal trae maldición, tú bendices y oras. Y bueno, los dejamos hoy y espero volvemos a estar aquí, Padre Dorian, con la bendición. Les damos la bendición y que sea el buen Dios que los acompañe. Él es la luz en sus vidas. Él va adelante siendo luz de cada paso. La vida del justo es como la aurora, irá siempre en aumento y Dios va delante de ti con la luz. Él está detrás de nosotros, protegiéndonos como escudo. Él está debajo de nosotros para que el infierno no nos golpee y está sobre nosotros para traernos todo el cielo y sobre todo está a nuestro lado para decirnos que nos tenemos que amar y que Él es nuestro compañero en el camino y nuestra Madre del Cielo nos protege. Recuerden que ella le pisa la cabeza y sus hijos la aplastan. Padre Dorian. Y nos hizo falta ese tema de lo más importante para combatir el mal, ese amor profundo, una devoción, diría yo, libre, limpia y pura a la Santísima Virgen María. Y si en algún momento llegamos a rayar, dijo un santo, Señor, yo tengo una preocupación en mi corazón y es que siento que amo más a María que a ti. Y dice que Jesús le dijo, ningún ser sobre la faz de la tierra podrá amar más a María que yo. Quédate tranquilo, que el amor del mundo no bastará del amor que yo le tengo. Qué bonito. ¿En serio? Bueno, démosle la bendición. Y la bendición, Padre Dorian. Bueno, que mi Dios me les bendiga y me les guarde, que mi Dios me les llene de su amor, que mi Dios me les permita alcanzar cuanto se hayan propuesto y hoy les conceda la gracia que hay en sus corazones, porque Dios supera los deseos y anhelos de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oren por nosotros, que nosotros siempre lo haremos por ustedes y por sus familias. Y los amamos mucho. Dios los bendiga. La Virgencita los proteja. Gracias.